We continue our teaching on the breaker anointing. Continuamos nuestra enseñanza en la unción de rompimiento. And today we want to talk about the mantle of Christ. Hoy vamos a hablar sobre el manto de Cristo. As you know, in Micah 2:13, Como saben, en Miqueas 2:13, Christ is called the breaker. Cristo es llamado el interruptor. And so we want today to continue our discussion and develop an understanding of the breaker anointing through Elijah and Elisha. Queremos hoy seguir nuestra enseñanza enseñando que Cristo es el interruptor a través de las escrituras de Elías y Eliseo. Okay. Let's pray. Vamos a orar. Father, anoint your people with eyes to see and ears to hear. Padre, unge a tu pueblo con Anoint ojos y your oídos, servant with your word. a tu siervo que sea As con we tu empty palabra. ourselves, vessels for your use, Nos vaciamos como vasija para tu Santo Espíritu and yield to your Holy Spirit. y para tu Espíritu Santo. We ask it in Christ Jesus' name. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Satan, we bind you. Satanás, te atamos. All principalities, powers, Todas las potestades y rulers, principados, wicked spirits in high places, gobiernos en los lugares altos, territorials, elementals, and strongmen. elementos en territorios. Yaldabaoth, Horus, Ra, Ariel, Yaldabaoth, nombre de todo diablo, lo atamos. the draconian overlords, En todos tus nombres los atamos. and all archons and archon parasites. Todos los parásitos, arcángeles y arcangos. All of your seedings, works, plans, activities, En todos los lugares que tengas actividad, which we curse at the roots and bind, lo sacamos de la raíz y lo atamos. cast down as vain thoughts and imaginations. Lo taramamos todo lo que esté en la imaginación. All territorials, elementals, Todos los strongmen, territorios elementales. all above, around, and below the strongmen. Por encima y por debajo de los hombres fuertes. We bind you up and off. Te lo atamos. We curse your works at the roots. Las sacamos tus palabras We desde la decree raíz. them of no effect. Dicen que no tiene efecto. We cast them out and down. Y lo tiramos al In the name mismo. and by the blood of Christ Por el nombre Jesus. y por la sangre de Jesucristo. All in Christ Jesus' name. Todo en el nombre de Jesucristo. Amen. Amén. Turn with me, if you will, to 2 Kings chapter 2. Reyes 2, capítulo 2. In the way of a brief background, En una forma pequeña que vamos a enseñar. we see here a picture of Elijah communicating with Elisha. Aquí vemos un cuadro donde está Elías comunicándose con Eliseo. These were difficult times. Estos eran tiempos muy difíciles. And the reason was because Elijah and Elisha were prophets of the northern kingdom of Israel. Y estos eran momentos difíciles porque Elías y Eliseo eran profetas de la parte norte. And the northern kingdom kings Y los were reyes- all evil. Y los reyes de la parte norte del reino eran todos malos. The kings of the southern kingdom of Judah Los reyes de la parte sur de Judea were good kings, eran reyes buenos, but they also had their share of evil kings. pero también tenían parte mala. But all the kings of the northern kingdom were evil. Pero todos los de la parte norte eran malignos. And Elijah and Elisha were prophets in the northern kingdom. Pero Elías y Eliseo eran profetas de esa área del norte. We can only imagine how hard life was for them No podemos imaginar cuán difícil era la vida para ellos, because the prophets were not popular. porque los profetas no eran gente populares. And because they were not popular, Porque no eran populares, they very often had to come face to face with the kings and correct them. y como no eran populares tenían que corregir y And very enfrentarse a often the los kings did reyes. not appreciate. Y a los reyes no les gustaba eso. And so they were not necessarily good friends with the king. Entonces no necesariamente eran buenos amigos, But they were the emissaries of God. pero ellos eran los emisarios de Dios. They were the mouthpiece of God. Eran la voz de Dios. They were God's messengers on the earth. Eran los mensajeros de Dios aquí en la tierra. So we have a picture here now
Aquí tenemos la forma en que of Elijah coming to the end of his life. Elías llegaba al final de sus días. God had said to Elijah, Elijah, your work is done. I'm ready to take you home. Dios le dijo a Elías, Elías, tu tiempo ha llegado al fin y estamos listos para llegar a casa. So let's read now 2 Kings chapter 2. Segunda Reyes capítulo 2, vamos a leer. And it says, Y dice, And it came to pass when the Lord would take up Elijah into heaven by a whirlwind, that Elijah went with Elisha from Gilgal. y aconteció que cuando quiso Jehová alzar a Elías en un torbellino al cielo, Elías venía con Eliseo del Gilgal. And Elijah said unto Elisha, Wait here, I pray you, Y for dijo, the Lord has sent me to Bethel. y dijo Elías a Eliseo, quédate ahora aquí, porque Jehová me ha enviado a And Bethel. Elisha said unto him, As the Lord lives, and as your soul lives, I will not leave you. Y Eliseo dijo, vive Jehová y vive tu alma, So que they no te dejaré. went down to Bethel. Y entonces descendieron a Bethel. And the sons of the prophets that were at Bethel came forth to Elijah. Y saliendo Eliseo los hijos de los profetas que estaban en Bethel, And they said unto y him, le dijeron, Know you that the Lord will take away your master from your head today? ¿sabes cómo Jehová quitará hoy a tu señor de tu cabeza? And he said, Yes, I know it. Hold your peace. Y él le dijo, sí, yo lo sé, callad. Now, let's stop there for a minute Vamos a parar aquí un momento and let's look at y this. vamos a mirar esto. The sons of the prophets were a school of students of Elijah and Elisha at Bethel. Los hijos de los profetas eran estudiantes de Eliseo y Elías en la ciudad. And they said to Elisha, Do you know that God is going to take Elijah from you today? Y le dijeron a Eliseo, ¿tú sabes que te van a llevar a Elías hoy? But as we shall see, Pero como vemos, these young men were not spirit-filled. estos jóvenes no estaban llenos del Espíritu. They had a revelation, Tenían una revelación and they were trying to impress Elisha. y querían impresionar a Eliseo. And Elisha said, Yes, I know. Hold your peace. Y Eliseo le dijo, sí, yo lo sé, pero callad. Now, hold your peace is a very interesting idiom in both Hebrew and in Greek. Callad es una forma muy interesante en los dos idiomas, en hebreo y And in the New Testament, en el Nuevo Testamento. when Jesus encountered a demon, Cuando Jesús encontró al demonio, he said the same words. dijo las mismas palabras. Hold your peace. Callad. This is an idiom Esto es un idioma in the Greek and in the Hebrew. en el griego, And en el griego y en el idioma. it was their way of saying, shut your mouth. Y era la forma de decir cállate. It was their way of saying, shut up. Era la forma de decir cállate. So here, when Elisha said to the students, Cuando Eliseo le dijo a los estudiantes, Yes, I know, hold your peace, sí, yo lo sé, calla, he was saying, shut up. cállate. And why was he saying that ¿Y to por qué them? le decía esto? Because they were trying to impress him with what they knew. Porque querían impresionarlo con lo que le decía. You see, they were trying to imitate Trataban de imitarlo Elijah and Elisha, a Elías y a Eliseo, but they didn't have any revelation of their own about it, pero no tenían ninguna revelación propia, other than a witness of the Spirit, solamente lo que le mostraba el Espíritu, but they didn't have the fullness of the Spirit. pero no tenían completamente el Espíritu. And as we shall see, they didn't know the power of the Spirit. Y tampoco conocían el poder del Espíritu. So Elisha said, shut up. Y Eliseo le dijo, cállate. And Elijah said Y Eliseo dijo, to Elisha, Elías le dijo a Eliseo, wait here. espérame aquí, I pray you. te lo pido, I ask you. te estoy pidiéndolo. For the Lord has sent me to Jericho. Porque el Señor me mandó a Jericó, And he said, as the Lord y lives, como el Dios vive, and as your soul y lives, como tu alma vive, I will not leave you. no te dejaré. So they came to Jericho. Entonces vinieron a Jericó, In other words, they went together. entonces fueron juntos. Now notice here Mire esto, that Elisha is not willing to leave Elijah.
Fíjense que esto, que He Elías is no quiso dejar Eliseo. totally committed to him. Estaba totalmente comprometido con él. And he doesn't want to do anything without him. Y no quería hacer nada sin él. And so wherever Elijah went, Donde iba Elías, Elisha followed. Eliseo le seguía. And it wasn't Elijah's original intent Y no era el intento that he original de followed, Eliseo, de seguirlo. because he said, wait here. Pero le dijo, espera aquí. But Elisha was dependent on Elijah. Pero Eliseo estaba dependiente de And Elías. Elijah had something to say Y about that Elías a little tenía que later. hacer algo un poquito más adelante. And so it says Y entonces, in verse 7, en el verso número 7, and 50 men of the sons of the prophets went y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas, and stood to view from far off. y parándose frente a lo lejos, And the two stood at the Jordan. y ellos dos se pararon junto al Jordán. Now, the 50 men of the sons of the prophets Los 50 hombres, hijos de los were profetas, that school of young men, the school of the prophets, era ese colegio de jóvenes profetas that Elijah and Elisha had que tenían Elías y Eliseo at Bethel. en Betel. And they were inexperienced. Y no tenían experiencia, They had no revelation of the power of the Spirit. tampoco revelación del Espíritu. They had never seen the breaker anointing Nunca operate. habían visto el rompimiento y la unción. They had never experienced a miracle. Nunca habían experimentado el milagro Oh, they could preach, de que podían pasar, they could teach, que podían enseñar, they could talk about podían miracles, hablar de milagros, but they never had an experience of them. pero tampoco habían tenido una And experiencia con unlike ello. Elijah, who did miracles, Aunque Elías ya sí tenía they milagros, had never done a miracle. no habían hecho milagros. So they were living off of someone else's revelation. Estaban viviendo las revelaciones de otras personas. And it says in verse 8 Y dice en el verso 8 that as they were watching, que como ellos miraban, that Elijah took his mantle and wrapped it together and hit the waters, and they were divided here and there, so that the two went over on dry ground. entonces Elías cogió el manto, lo dobló e hirió las aguas, las cuales se apartaron uno al otro lado y pasaron ambos en la parte seca. And it came to pass when they were gone over, Y el Dios podía pasar, el rey podía pasar cuando estaba al that otro lado. Elijah said unto Elisha, Que Elías le dijo a ask what Eliseo, I shall do for you, pide lo que quieres que haga before por I ti, be taken away from you. antes que yo sea And quitado de Elisha ti. said, I pray you, Y Eliseo le dijo, let a double portion of your spirit be upon me. te ruego que las dos partes de tu espíritu sean sobre mí. What Elisha was saying to Elijah Lo que Eliseo le decía a Elías was that we need a double portion anointing. Lo que Eliseo le decía a Elías es que necesitamos una doble porción de tu unción. Now, Bueno, notice what he said. mire lo que dice. What shall I do for you ¿Qué puedo hacer por ti before I be taken away? antes que me retiren, antes que me lleven? And Elisha says, Y Eliseo dijo, give me a double portion of your dame spirit. una doble porción de tu espíritu. Now Elisha said, Ahora Elías dijo, you've asked a hard thing. me has pedido algo difícil. Nevertheless, No, pero if you see me when I am taken from you, si tú me ves cuando yo me vaya, it will be so unto you. entonces será hecho hacia ti. But if not, Pero si no, it will not be so. no será hecho. What is he saying to Elisha? ¿Qué le está diciendo Elías? He's saying to Elisha, Elisha, ¿Qué le está diciendo Elías? a I'm Eliseo? going. Yo me voy. You don't need me. Tú no me necesitas. You need God's Spirit. Aquí tú necesitas el Espíritu de Dios. The same who worked a work in me El mismo- will work a work in you. El mismo que hace el trabajo en mí va a hacer el trabajo en ti. Turn to him. Ve a Él. He'll answer when you cry out to Él te him. contestará cuando le clames. See, up until now, Hasta este momento, Elisha was saying to Elijah, Elías le decía a Eliseo, wherever you go, I'm going to go. donde tú vayas yo voy I will contigo. be with you. Yo voy a estar I will contigo. not leave Yo you. no te dejaré.
See, Elisha had seen the power of God on Elijah. Elías había visto el poder de Dios en He Eliseo. had seen the breaker anointing Él that había brought visto breakthroughs. la interrupción de la unción. And now they were on their way to two cities. Ahora iban a dos ciudades. They were on their way to Bethel and Jericho. Iban a Jericó y a Betel, a dos ciudades diferentes. And this was not a healthy thing Y esto no era muy sano para because ellos, society had become corrupted. porque la sociedad estaba corrupta. Jericho was now a place of idolatry. Jericó era un lugar de idolatría. And Bethel became a place of godless mockers. Y Betel era un lugar donde se burlaban de la religión. And so, Y entonces, Elisha didn't want to go there alone. Elías no quería ir solo. And his message to Elijah, Y su mensaje a Elías era, I don't really want you to leave. yo no quiero que tú te vayas. I'm not ready. Yo no estoy listo para que te I vayas. need a double portion of your anointing to minister to these people. Yo quiero una doble unción de tu I'm not able poder to para do poder it in the ministrar a esta persona. condition Yo no quiero that I'm in right now. No lo quiero So hacer. why are you leaving? ¿Por qué tú te vas? Yo no quiero hacerlo bajo esta condición. I need a double portion of your anointing Yo necesito una doble to porción carry on the work. para poder llevar ese trabajo. I can't do it without you. No lo puedo hacer sin ti. Oh boy. Oh, mi Dios. You see, Elisha, up to this point, Eliseo hasta este momento had his eyes on Elijah. tenía su vista en Elías. He didn't have his eyes on God. No tenía la vista en He didn't have Dios. his eyes on the Holy No Spirit, tenía la vista en el Espíritu the Santo, breaker, en el que hacía el who rompimiento, was able to go ahead of him el que iba and en la to cabeza break through y ahí hacía el every rompimiento obstacle en cualquier obstáculo and to create para crear every miracle cualquier milagro and to conquer y para conquistar every opposition cualquier oposición and to make the knee of every king bend. y que hacer las rodillas de todos de los reyes hacia ellos, arrodillarse. Oh boy. Oh Dios. So Entonces Elijah said, you don't need me. Elías le dijo, tú no me necesitas, You need the Holy Spirit, tú necesitas el Espíritu Santo, the breaker, el que rompe, the same who did this work in me el mismo que hizo el trabajo en mí, will do this work in you. va a hacer ese trabajo en ti. Turn to him. Ve a Él, He will answer Él te contestará when you cry out to him. cuando le clames. Verse 11. Verso 11. And it came to pass, as they still went on and talked, Y aconteció que yendo ellos hablando, there appeared a chariot of fire y he aquí un carro de fuego and horses of fire, con caballos de fuego, and parted them both. apartó a los dos, And Elijah went up y Elías subió by a whirlwind into heaven. en un torbellino hacia el cielo, And Elisha saw it, y viéndolo Eliseo, and he cried, clamaba, my father, Padre mío, the chariot of Israel, carro de Israel, and the horsemen thereof. y su gente al caballo, And he saw them no more. y nunca más le vio, And he took hold of his own clothes, y trabajando de sus vestidos, and he rent them in pieces. los rompió en dos partes. What was he thinking? ¿Qué estaba pensando? His source was gone. Su fuente se le estaba yendo, His mentor was gone. su maestro se le estaba yendo, The one who he depended on was gone. del que él dependía se estaba yendo. He was thinking, Estaba pensando, I want to go with him. yo me quiero ir con él. There was room for two in that Ahí chariot. cabemos los dos en ese carro, But only one went. pero solamente uno se fue. Yes, Sí, the Holy Spirit el Espíritu Santo still had to do a work tenía que hacer el trabajo in Elisha. en Eliseo. He took also the mantle that fell from him, Entonces cogió el manto que había caído de él, that is from Elijah,
del que era de Elías, And he went back, y fue and he stood by the bank of the Jordan. y se paró en el Jordán, And he took the mantle of Elijah y tomó el manto de that Elías fell from him, que se le había caído, and he hit the y le waters. dio 2 veces al agua, And he said, y dijo, "Where is the Lord God of Elijah?" ¿dónde está el Dios de Elías? What was he saying? ¿Qué estaba diciendo? Is this really going to work? Esto sí va a funcionar. Okay. Elijah hit the waters, Eliseo le dio al agua, and the waters parted. y las aguas partieron en 2. Remember, Elijah said to him, Recuérdense que Elías le God había has dicho, to do a work in you. Dios va el que va a hacer el trabajo. You're going to have to learn to trust. Vas a tener que confiar. You're going to have to learn to trust. Vas a tener que aprender a confiar. You're going to have to learn to trust. Vas a tener que aprender a confiar. Guess what? Imagínense esto. In this end time, we are the Elijah generation. En este tiempo final We nosotros somos are los the Elías. Elijah company. Somos la compañía de Elías. You're going to have to learn to trust. Vas a tener que aprender a You're confiar. going to have to learn to trust. Vas a tener que aprender a You're going confiar. to have to learn to trust. Vas a tener que aprender a confiar. So Elijah, here is at the Jordan. Entonces Eliseo estaba aquí en el Jordán. The mantle fell off of Elijah, El manto había caído de Elías. and Elisha picked it up, Y Eliseo lo recogió and he goes to the water, y va hacia el agua. and he says, "Where is the Lord God of Elijah?" ¿Dónde está el Dios de Elías? And he took the mantle, Y tomó el manto and he hit the water, y le dio al agua. and the water parted, Y el agua se partió en 2. and Elisha Y crossed Eliseo over. cruzó hacia el otro lado del río. You see, Miren, it isn't the falling of the mantle that's important. It's the catching of the mantle that's important. no es el caerse el manto donde está la unción, fue el cogerlo, el recogerlo. And when Elisha caught the mantle, Y cuando Eliseo he got recogió the el double manto, portion anointing. ahí fue donde cogió la And he doble could porción do what Elijah did. y pudo hacer lo que Elías hizo. You see, it was a question of mantle passing. Era la cuestión de pasar el manto. And the mantle is the anointing of the Holy Y Spirit. el manto es la unción del And Espíritu it is Santo. a special anointing that belongs to Christ alone. Y es una unción específica de And it is Jesucristo. the breaker anointing, Y es la because interrupción. Christ is called the breaker in Micah chapter 2. Y es donde Cristo es llamado el rompedor en Miqueas 2. Now, we understand Entendemos that Elisha hadn't had the experiences that Elijah had. Tenemos que entender que Eliseo no tenía la experiencia que Elías But tenía. once the mantle passed, Pero cuando pasó el manto, Elisha began behaving like Elijah. Eliseo empezó a comportarse como Elías. And everything that Elijah did, Y todo, Elisha could y do. todo lo que hacía Elías lo pudo hacer Eliseo. So now, Entonces, Elisha finally got a new revelation of the Spirit of God. Eliseo pudo ver la unción de Dios. You see, he had to experience it himself. Tuvo que experimentarlo por sí mismo. And as we will read later on, he goes on to do great Y miracles como vamos a himself. ver luego, vamos a ver las grandes cosas que pudo hacer. So, verse 15. Verso 15. And when the sons of the prophets, that is their students, Y viendo los hijos de los profetas que estaban, which were to view at Jericho, saw him, en Jericó de la otra parte, they said, dijeron, "The spirit of Elijah rests on Elisha." el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. And they came to meet him, Y viniéndole a recibir, and they bowed se themselves inclinaron a él, to the ground before him. hasta la tierra frente a él. You see, when they caught the Spirit Cuando recibieron el espíritu and they saw the power, y vieron el poder, their own ministries began to burst forth, su propio ministerio empezó a crecer, but they were immature. pero eran inmaduros. Now they got a revelation of the Spirit. Ahora tenían una revelación del espíritu. And they said,
Elisha is doing what Elijah did. Eliseo está haciendo lo que Elías This hizo. must be the power. Este debe ser el poder. But they didn't have the maturity to Pero no, handle the power. pero no tenían la madurez para poder recibirlo. In verse 16 we read, Y en el 16 leemos, and they said unto him, y dijéronles, behold now, he aquí, ahí, there be with your servants 50 strong men. están con tus siervos 50 Let them varones go, we fuertes. pray you, Vayan ahora y busquen seek our master. a tu Señor. Maybe the Spirit of the Lord has taken him up Quizás lo ha levantado el Espíritu de and Jehová cast him upon some mountain y lo ha echado en algún monte or in some valley. o en algún valle. And he said, you shall not send. Y él les dijo, no lo envíes. You see, they had no understanding or experience of the Spirit. No tenían experiencia con el Espíritu. They saw the power of the Spirit, Vieron el poder del Espíritu, but they didn't understand what the Spirit was doing. pero no podían entender lo que estaba haciendo el The Espíritu. Spirit was taking Elijah up to heaven. El Espíritu estaba llevando a Elías al The cielo. Spirit of God was giving Elijah his personal rapture. El Espíritu de Dios le estaba dando a Elías el Espíritu de Dios. And they saw Elijah go up, Y vieron que Elías subía. and they said, Y dijeron, maybe God put him on a mountain. a lo mejor Dios lo puso en una Maybe montaña. God put him in a valley. O quizás lo puso en el valle. Let's go look for him. Vamos a ver, pues vamos a buscarlo. Which showed they had no understanding. Es que ahí nos muestra que no tenían el entendimiento. And when they urged him till he was ashamed, Y cuando volvieron a él, he said, le dijeron, send, lo go. mandaron. They sent therefore 50 men, 50 students. Entonces ellos enviaron 50 And they looked hombres for 3 days, y lo buscaron por 3 días, and they found him not. mas no lo hallaron. You see, this is what happens when people do not understand how to be led by the Holy Spirit, Esto es lo que pasa cuando la gente no sabe llevarse por el Espíritu Santo. how to be full of the Holy Spirit. Cómo estar lleno del Espíritu Santo. So these young men, Estos jóvenes profetas, went out salieron and they leaned on their own understanding. y confiaron en su propio entendimiento. They had to seek for themselves. Tuvieron que buscar por ellos mismos. Notice they did not understand the move of God. Fíjense que no entendían el moverse de Dios. They did not understand the intention of God. No podían ver la intención de Dios. The revelation had already been given by Elijah, La revelación ya le había sido dada por Elías. and they knew it was ordained that Elisha take over. Y sabían que había sido ordenado que Eliseo lo tomara. And they observed the power of God, Y observaron el poder de Dios. but they could not experience it Pero themselves. no lo pudieron And experimentar. only Elisha experienced Y it. solamente Eliseo lo pudo experimentar. For them, Para ellos, it was an intellectual pursuit. era un problema intelectual de Eliseo. And the desire to experience Y el deseo de experimentarlo was for the sake of experiencing, era solamente por experimentarlo. not for the sake of communion No era por el sentimiento de comunión with the breaker himself. con el que hacía el The rompimiento, Holy Spirit. que el Espíritu Santo. So Elisha was fed up with them. Entonces Eliseo ya estaba cansado de ellos. And he said, go, look. Váyanse, fuera. And they went and came back 3 days later. Y se fueron y volvieron a los 3 días. They said, we can't find him. Por eso no lo podían encontrar. And in verse 18, Y en el verso 18, Elisha said, Eliseo dijo, and when they came again to him, y cuando volvieron a él, for he waited at Jericho, que se había quedado en Jericó, he said unto them, él les dijo, did I not say unto you, ¿no os dije yo que no se fueran? don't go? No se vayan. See, to them, it was impossible to think Buscarlo a ellos era imposible para ellos. that God could possibly take Elijah up to heaven. Que Dios podría haberse llevado a Elías He al had to cielo. land somewhere in some valley.
Búsquenlo en algún monte or o on un some valle. mountain. Búsquenlo por cualquier lado. Let's go look for him. Vamos a buscarlo. Okay? What was their problem? ¿Cuál era su problema? Unbelief. Es que no They could tenían not believe that God would bring Elijah up to heaven. incredulidad. No You podían see, creer que Dios se había llevado a Elías al cielo. They were not thinking big enough. No estaban pensando That was the grandemente. problem. Ese era su problema. They were thinking in human terms. Estaban pensando en la forma humana. You see, they were making God in their image and Estaban likeness. buscando, You see, estaban haciendo God que Dios fuera couldn't su imagen. possibly have that kind of power. Dios no podía tener ese poder. So let's go look for him. Pues entonces vamos a buscarlos. But they didn't find him. Pero tampoco lo encontraron. So Elisha said, Eliseo dijo, didn't I tell you not to go? ¿no les dije que no fueran? When are you going to listen to me, ¿Cuándo me van a escuchar? your mentor, Su maestro, rather than lean on your own understanding? y no confiar en tu propio entendimiento, en su propio entendimiento. So what do we learn from this? ¿Qué aprendemos de esto? We learn Aprendemos that if you are going to get on with God, que si tú vas a ir con Dios, if you are going to be anointed by the Holy Spirit, si vas a ser ungido por el if Espíritu you Santo, are going to move in the power, si vas a ser movido en el God, poder de Dios, you have to be surrendered to the Holy Spirit. tienes que someterte al You Espíritu have to Santo. be surrendered to His understanding Tienes que ser sometido a su and not to your entendimiento, understanding. no a tu propio And you entendimiento. want to see a great move of God in your Y life. quieres ver un And movimiento de Dios you en want tu to vida, touch the lives of others as quieres Elijah tomar la did. vida de otro. You are going to have to move in the power of the Spirit in the breaker anointing vas a tener que ser movido en el poder del Espíritu Santo, en el poder del rompimiento, and not lean on your own y understanding. no confiar en tu propio entendimiento. Proverbs says there is a way which seems right to a man, El proverbio dice, hay una forma that seems right to a man, que es justa para el hombre, the end of which is death. que es ese camino es muerte. And what that means is not necessarily physical death, No necesariamente físicamente, but death to your faith walk, espiritualmente muerte. death to your understanding, Muerte a tu espíritu, death to your experience of God, muerte a tu experiencia con Dios, death to your ministry, muerte a tu ministerio, because it's coming from you porque viene de ti and it isn't coming from God's y no Spirit. viene del Espíritu de Dios. Verse 19. Verso 19. And the men of the city, Y los hombres de la ciudad this is Jericho, dijeron a eso en Jericó, said to Elisha, dijeron a Eliseo, behold, I pray you, he aquí el the situation of this city is pleasant, asiento de esta ciudad es bueno, as my Lord sees, como mi Señor ve, but the water is not, pero las aguas son malas and the ground is barren. y la tierra está enferma. And he said, Y le dijo, bring me a new cruse, tráeme una botija nueva and put salt therein. y poned sal en ella. And they brought it to him. Y se la trajeron. Now, the land had been defiled by Jeroboam. La tierra había estado enferma por... The word Jericho means a pleasant place. Jericó significa un lugar placentero. And at one time it was a pleasant Y place. en algún momento fue un lugar muy placentero. And Jeroboam brought idolatry there Y Jeribón había traído idolatría a Jericó and defiled the land. y enfermó la tierra. Now, the land was no longer green, Ya la tierra entonces ya no era verde and the waters were poisoned, y las aguas estaban and the corruptas people were sick, y la gente and estaba the people enferma were dying. y la gente se estaba muriendo. And they said to Elisha, Y le dijeron a Eliseo, help us. ayúdanos. You see, Miren, there were spiritual idolaters there. la palabra idolatría espiritual estaba ahí. They were hard-hearted.
eran cabeciduros, They were skeptics. eran escépticos, They had lost their spiritual roots. habían perdido su raíz Through espiritual idolatry. por idolatría. They were given over to judgment. Estaban ya dados a juicio. The people became godless. El pueblo era un pueblo sin Dios. Isn't that a condition of society today? ¿Eso no es una condición de nuestra sociedad hoy It- día? has society today reached Jericho? ¿No es nuestra ¿Ah? sociedad llegando a Jericó? Yes. Claro que sí. And what happened? ¿Y qué pasó? You see, the people there El pueblo de ahí were corrupted. estaba corrupto. The preachers there Los predicadores were no longer preaching righteousness. no estaban predicando lo que era correcto. And the people there were no longer believing. Y el pueblo ya no eran creyentes. Jericho was poisoned Jericó estaba envenenado by sin. por pecado. And Elisha said, Y Eliseo dijo, bring me a new cruse. tráeme un nuevo grupo, That's a container to hold oil. una vasija para llevar aceite. The oil of anointing. El aceite de la What unción. was he saying? ¿Qué estaba diciendo? The people here need a new anointing. La gente aquí necesita una nueva unción. The people here need a breakthrough. Aquí necesitan un rompimiento nuevamente. And put salt in there. Y pónganle sal. And they brought it to him. Y se lo trajeron. Salt, Sal, in typology, en tipología, speaks of the gospel of truth and holiness. la sal significa el evangelio de la verdad. And oil, Y el aceite, the cruse, speaks of anointing. y el aceite significa unción. This place needs a fresh anointing. Este lugar necesita una unción This fresca. place needs the gospel. Este lugar necesita un evangelio. And he went forth Y fueron hacia allá, unto the spring of the waters, hacia el agua. and he cast the salt in. Y tiraron la sal. And he said, Y dijo, thus says the Lord, así dice Dios, el Señor. I have healed these waters. Yo he sanado estas aguas. There shall not be from here on Ya de ahora en adelante no será. any more death, No habrá más muerte, nor barren land. ni tierra estéril. So the waters were healed unto this day, Entonces las aguas están according to the sanas. saying of Elisha, Ha sido sana hasta el día de hoy, de acuerdo a which Elías. he spoke. A Eliseo había dicho. You see, the nations of the world are Jericho today, Las naciones del mundo hoy día son el Jericó, filled with their idols, llenas de ídolos, filled with their spiritual barrenness, llenas de ídolos que no dan fruto, empty, vacías, poisoned. envenenadas. But Jesus is coming. Pero Jesús vuelve. And just as God sent the breaker, Elisha, Y como así Dios mandó a Elías to bring the Spirit para traer el Espíritu and cast the salt, y tirar la sal, God is bringing the breaker himself Dios trae al rompedor, al interruptor nuevamente, to a world that has become Jericho a un mundo que ha sido Jericó and to a world that has become Bethel, y un lugar que ha sido Betel, to change the hearts para cambiar los and the corazones minds of the people y las mentes del pueblo and to give them salt, y darle sal nuevamente. the holy gospel El Espíritu Santo of truth and holiness, de verdad and to bring them the anointing, y traerle la santidad y la unción, the same anointing la misma that unción was on Elijah, que estaba en Elías, that is on Elisha. que está en Eliseo. In this end time, En estos God tiempos is going to finales, raise an Elijah company. Dios va a traer una And compañía with de that Elías. Elijah Y company, con esa compañía de there are going to Elías be breakthroughs. van a haber There are going to be rompimientos, deliverances. van a haber There are going to be rompimientos, miracles. van a haber milagros, There are going to be healings. van a haber sanación, There is going to be wholeness. van a haber There's todo- going to be restoration. restauraciones, There is going to be victory. victorias.
Todo eso va a There venir. is going to be the knowledge of God. Todo el conocimiento de Dios. And when the breaker anointing of the Holy Spirit comes upon the Y world, cuando la unción del Espíritu Santo vuelva a la tierra, the whole world will be full of the knowledge of God. todo el mundo entero estará lleno de la sabiduría de That's what Dios. the Word of God says. Eso es lo que dice la And palabra it de will be Dios. so. Y va a ser hecha. Scripture says God is not a man that he should lie. Dios, la palabra dice, Dios no es hombre que mienta. The Scripture says, let God be true and every man a liar. Que deja que Dios sea el que habla la verdad y todo el And mundo sea so we mentiroso. see there is a new day coming. Y veremos que viene un nuevo llegar, un There nuevo is an día. Elijah day Va a coming. venir un nuevo día, un nuevo Elías. There is an Elisha day coming. Y viene un día de Eliseo And you también. need to get excited Y about que that. tenemos que estar contentos por eso. Because Jesus said it Porque Jesús lo dijo in the New Testament. en el Nuevo Testamento. He says Elijah will come again. Elías vendrá And he says nuevo. he is already here. Y ya está aquí If you llegando. can bear it, Si usted lo if puede you ver, can handle it. si usted puede atraparlo con sus manos. And he was talking about John the Baptist, Estaba hablando de Juan who el came in the Bautista, spirit of Elijah, que vino con el the espíritu de Holy Elías. Spirit. Con el He was espíritu- speaking about the Holy Él Spirit. estaba hablando del The Espíritu spirit of Santo. Elijah is the Holy El Spirit. Espíritu de Elías es el And Espíritu the Santo. anointing is the breaker Y anointing. la unción es la unción del And it's rompimiento. coming upon the earth and it's already Y here. viene sobre la tierra y ya está llegando a And la it tierra. breaks through all impossible Y situations va a and romper circumstances. todas cosas que usted crea que es imposible. Verse 23. Verso 23, I'm sorry, verse 22. el 22. So the waters were healed that day, Y fueron sanas las aguas hasta hoy, according to the saying of Elisha, conforme a la palabra que habló Eliseo, which he spoke. que él dijo. Notice, he didn't stay at Jericho. Fíjense que él no se quedó en Jericó. Why? ¿Por qué no se quedó? The people were so hardened. Pues las personas estaban tan endurecidas, They were so rebellious. estaban tan rebeldes, They were so idolatrous. eran tan idólatras, They would not hear the word of God. no, que ni querían escuchar la palabra de Dios. They didn't particularly like the prophets. No le gustaban tampoco los profetas, And he knew, pero sabía, I need a stronger anointing, yo necesito una unción más fuerte, a breaker anointing, una de rompimiento, to break through to these people. para romper y entrar en esta gente. And so Elisha thought to himself, Eliseo pensó, until the fullness of the anointing comes on me, hasta que no llene el poder de la unción, I'm going to move on. yo voy a seguir. And in verse 23 we read, Y en el 23 leemos, he went up from there to Bethel. después subió de allí a Betel, And he was going up by the way, y subiendo por el camino, and there came forth salieron los muchachos, young men out of the city. salieron de la ciudad. Now some of your translations say there came forth little children. Algunas de sus traducciones dicen vinieron como chiquillos. That is not a correct translation. Eso no es una corrección correcta. That is a literary license of the King James translator. Eso se lo permitieron a la versión King James. And it didn't mean that at all. Pero no significa nada de eso. The actual words in the Hebrew La palabra actual en hebreo es, say young men. dicen jóvenes, These were young adult men. jóvenes hombres adultos. And they had knowledge and understanding Tenían conocimiento y entendimiento of what had happened to Elijah. lo que le había pasado a Elías. And it says there came forth to Elisha Y vinieron entonces a Eliseos, young men out of the city, los muchachos de la ciudad, and they mocked him. y se burlaban de él. And they said to him, Y le decían, go up, you bald head. Calvo, sube, Go up, you bald head. Calvo, sube. And he turned back Y se viraron a él, and he looked on them y lo miró a ellos, and he cursed them y in the name of the Lord. les dijo, maldijo en el nombre de Dios. And there came forth Y vinieron 2 female bears out of the wood. dos mujeres del agua,
and tore 42 of them y rompió a 42 de ellos to pieces. en pedazos. Why? ¿Por qué? They were mocking the Holy Spirit. Porque se estaban burlando del Espíritu Santo. They were saying to Elisha, Le estaban diciendo a Eliseo, bald head, calvo, go up. calvo, In sube. other words, go up like Elisha went up. Sube como lo hizo Elías. Go up like Elijah went up. Sube como lo hizo Elías. Go up like Elijah went up. Subo como subió Elías. They were making fun of what happened to Elijah. Se estaban burlando de lo que había And they hecho were Elías. saying to Elisha, Y le estaban diciendo a Eliseo, go on up, do the same thing. tú lo mismo. Entertain us. Entretennos. Treating a work of the Holy Spirit Haciendo que el as a trabajo form del, of entertainment como haciendo el trabajo del and Espíritu mocking the work of Santo the Holy Spirit in Elijah's life. como si fuera un teatro de entretenimiento. Touching the anointing. Tocando la unción, Touching the anointed of God. tocando al ungido de Dios. And God brought judgment. Y Dios trajo He juicio moved on the spirit of y Elisha. movió al espíritu de Eliseo. And Elisha judged them Y Eliseo los according to juzgó what God revealed to him. de acuerdo con lo que Dios le reveló. And they were devoured by bears Y se fueron devorados for mocking the Holy Spirit's por work. burlarse del Espíritu Santo. Do you see the difference in Elisha? ¿Ven la diferencia en Eliseo? He's walking in power. Está ahora en poder. He's breaking through all opposition of the enemy. Está haciendo todo The rompimiento del enemy is enemigo. coming to mock. El enemigo viene a And he burlarse. takes authority Y over él the toma circumstance. autoridad de la And with the breaker anointing, he stops it dead in its tracks. toma opción de la circunstancia y los mata. And he says, enough. Suficiente. And he brings judgment on the Y le circumstance. trajo juicio a la circunstancia. Suficiente. God's not a respecter of person. Dios no respeta personas. You do the same thing. Usted puede hacer lo It mismo. may not be as dramatic, No puede ser a lo mejor tan dramático, but you can stop every adverse circumstance pero in your puede parar life cualquier situación adversa en su vida. simply by decreeing it Simplemente declarándolo. and decreeing and releasing. Declarando y The dándolo. breaker anointing La that breaks unción, through el rompimiento se va, lo va a in the hacer name and by the blood of Jesus. en el poder y en la sangre de Jesucristo. You see, ¿Ven? Elisha knew Eliseo sabía. it would take supernatural empowerment Poder sobrenatural to face and change this generation. para poder enfrentar a esta generación. They were arrogant. Eran arrogantes. They were making fun of holy things. Se burlaban de las cosas sagradas. They were laughing at the prophet. Se reían de los profetas. The prophet was the oracle of God himself. El profeta era el oráculo de He Dios was an mismo. intimate of God. Era el íntimo de Dios. He was an intimate of the Holy Era el Spirit. íntimo del Espíritu Santo. And they were laughing at what he was doing. Y se estaban riendo de lo que él hacía. They were touching the anointing. Estaban tocando They al were ungido. touching the anointing. Estaban tocando al ungido de Dios. And now, Y ahora, with that experience con esa experiencia and with those mockers out of the way, y con esos que se burlaban fuera ya de la vista, Elisha finally saw what he was dealing with. Eliseo estaba viendo lo que tenía de frente. A younger generation Una generación joven who really didn't know God. que no conocían a Dios. And he knew Y sabía that it was going to take que iba a pasar a stronger anointing, una unción más a fuerte, supernatural empowerment of God to break through, una unción más poderosa a de Dios, breaker anointing sobrenatural, to reach these para people romper y tocar a estas personas and to change and face this new y generation. cambiar y enfrentar a esta nueva generación. You see, ¿Ven? at Bethel, En Betel they were mockers. se burlaban, They were godless. no tenían a Dios, They didn't respect prophets. no respetaban a los profetas, They lost the knowledge of the holy. habían perdido lo que era sagrado. And the people there had no Y understanding. la gente ahí no tenían entendimiento, They hated God. odiaban a Dios. Such is what happened Lo que mismo que está pasando when the northern kingdom
fell to idolatry. cuando la parte del norte se cayó en idolatría. And it says in verse 25, Y dice en el verso 25, and he went from there to Mount Carmel, de allí fueron al monte de Carmelo, and from there he returned to Samaria. y de allí volvieron a Samaria. You see, what was the problem? ¿Cuál era el problema? The problem was that there were rebels at Bethel. Es que habían rebeldes en Betel. The problem was there was a dead church at Jericho. Había una iglesia muerta en Betel, At Jericho. a Jericó, en Jericó. Elisha left. Eliseo se fue. He knew he needed more from God. Él sabía que necesitaba más de Dios. He knew he needed a breaker anointing Él sabía que necesitaba una unción de to rompimiento break through to these people. para poder romper a esta gente, este pueblo. Isn't this what we're seeing today? ¿No es lo mismo que estamos viendo hoy día? Aren't our dead churches Jericho today? ¿No son estas iglesias muertas el Jericó de hoy? Aren't our societies filled with rebels ¿No today? está nuestra sociedad llena de rebeldes hoy? It's Bethel, isn't it? Es Betel, ¿verdad? It's Jericho, isn't it? Es Jericó, ¿verdad? And guess what? Imagínense, Nothing has changed. nada ha God cambiado. is raising an Elijah company today. Dios está He is raising, levantando una compañía Elías hoy. he is raising Él está trayendo an Elijah generation una generación Elías to hoy contend with, para poder to enfrentarlo, reach, para poder to llegar, minister para to, ministrar to this Bethel generation para esta generación and de to this Betel, Jericho en generation, esta generación de Jericó, and to be used by God to wake them up y usando a Dios para to show them the despertarlo, power para enseñarle el and poder the transforming power of breakthrough, y la and to transformación bring del that rompimiento breakthrough to them y traerle ese rompimiento a through the ellos power of the Holy Spirit, por el poder del Espíritu the Santo, breaker himself. el rompedor, el interruptor mismo, And it's necessary in this end time y es necesario en estos tiempos because we have finales a generation of children, porque tenemos una generación de niños most of whom do not know God. que la mayoría no conocen a Dios. Yes, there are good children out Sí, there. son buenos Yes, there are niños, children who know God son niños out que there. conocen a Dios, hay And que- God bless them. y Dios los And God bendice, strengthen them. y Dios los And enfuerza, God raise them up as an Elijah y Dios generation. los levanta como una generación de Elías, But the vast majority of them pero la mayoría de ellos do not know God. no conocen a Dios. You know, there was a generation in the Old Testament ¿Saben que había una generación en el Viejo Testamento who did not know God. que no conocía a Dios? And the scripture says that in the last Y days, la Escritura dice que en los últimos días there again will be a generation también habrá una generación that does not know God. que no conocerá a Dios. And they will be the generation Y esa será la generación that will follow the Antichrist. que se va a seguir al anticristo. And God is raising Y Dios está an levantando Elijah company una compañía de Elías to walk in the breaker anointing, para caminar en el bring rompimiento, breakthrough to para these traer people. rompimiento a este grupo, to show them the power of God, para enseñarle el poder de Dios and to show them what the anointing y is, enseñarle cuál es la unción and to give them the revelation y darles la revelación of God's Spirit del Espíritu de moving Dios across the earth in the end time moviéndose en la faz de la tierra en los últimos tiempos for the great awakening. para el despertar. You see, Elijah and Elisha's school of young prophets Elías y Eliseo, escuela de nuevos profetas, had not yet been awakened. no ha sido despertado, no ha llegado todavía. They could talk about the anointing, Sí se puede hablar de la unción, but they didn't know the anointing. pero no conocían la unción, They didn't experience the no power. habían experimentado el poder. It had to come. Tiene que llegar. And the birthing of their ministries Y came el nacimiento de su ministerio vino when they heard Elisha say, cuando dijo Elías, "Where decir, is the God of Elijah?" ¿dónde está el Dios de Elías? When he caught the mantle
cuando recogió el, when he el caught the manto, anointing cuando cogió la and unción he hit the water y le dio a las aguas, and the water parted y las aguas se apartaron and he crossed through in y victory cruzó a través de ella en victoria. and he showed them the authority of Y the le power enseñaron la victoria del of the poder Spirit. del Espíritu. And he demonstrated to them, Y le demostró a ellos, you can have this too. ustedes pueden tener esto And también. this is what God is saying to you Y today. esto es lo que Dios le está diciendo a Think usted hoy. big. Piensa grande. You can have this too. Tú puedes tener esto también. This is the power, the mantle of Christ himself. Este es el poder del manto de Cristo mismo. And this is what Jesus said Y esto fue lo que dijo in John Jesús 14:12. en Juan 14. The things that I do, Las cosas que yo hago, you can do also. usted la puede hacer And también. greater things Y than mayores these can you cosas do. podrán hacer For I go to the Father. cuando yo vaya al Padre. Do you dare to believe that? ¿Usted cree eso? Do you know that it's true? ¿Usted sabe que es verdad? Do you know ¿Usted sabe that you can have the breaker anointing? que usted puede tener esa unción de romper? God has a mantle for you. Dios tiene un manto para usted. The same Holy Spirit that was on Elijah and Elisha El mismo Espíritu Santo que estaba en is Elías y still Eliseo present on the earth today. está presente and aquí en is la tierra available hoy to you. y está listo para entrar en usted. Just as Elijah's mantle fell on Elisha, Tal como cayó el manto en Eliseo, Jesus' mantle will fall on you el manto de Jesús caerá en usted when you are committed and ready. cuando usted esté listo y comprometido. Did you hear that? ¿Oyeron eso? When you are committed Cuando esté and ready. comprometido y listo. When Elijah first went to Elisha Cuando Elías primero a Eliseo to recruit him, para buscarlo, Elisha was working the family farm. Eliseo estaba trabajando en el campo, en la granja de la familia. His family was very wealthy. Su familia era muy adinerada And Elijah went to him and recruited y him. Elías fue a buscarlo And he spoke to him y le dijo, and said that God is calling you as a prophet. Dios te está llamando como profeta. Come follow me. Ven y sígueme, This Eliseo. is a picture of Jesus Esto going to his disciples fue como lo hizo Jesús and viendo a saying, sus discípulos. and saying to New Testament people, you are a prophetic people. Y le dijo a la gente del Nuevo Testamento, ustedes son gente Follow profética, me. síganme. And it says Y dice, that Elijah did not hesitate. Eliseo no lo He did not hesitate. dijo que él iba, no lo pensó, He dropped everything. dejó todo. He said goodbye to his family Le dijo adiós a su familia and he went with Elijah y se fue con Elías and he never returned. y nunca volvió. He was ready Él estaba listo. for everything that God had available for Todo him. lo que iba a hacer Dios para él. He just had to learn how to walk the walk. Solamente tenía que aprender cómo caminar. And when he did, Y cuando lo hizo, and the mantle of Elijah fell on y him, cuando el manto de Elías cayó en él, he caught the mantle. él lo recogió. Like I said before, Como yo dije antes, it's not the falling of the mantle no that's es la caída important. del mantel lo que es It's the importante. catching of the mantle. Es el saberlo That's recoger. important. Eso es lo que es And he importante. caught the mantle. Y él lo pudo And he recoger. got the power. Y él recogió el poder. And now he understood. Y ahora entendió. Now he understood. Y ahora entendió. And when we reach a point in our faith walk Cuando llegamos a un punto en nuestra fe, where we can say as Elisha cuando sabemos que es to Elijah, a Eliseo, when we can say to Jesus, cuando le podemos decir a as Jesús, Elisha said to como Elijah, Elías le dijo a Eliseo, I will go where you go. yo voy donde tú vayas, I will not leave you. no te dejaré. And have that commitment. Y tenía ese compromiso. The I will not leave you commitment. El compromiso de que yo no te dejaré. That mantle will fall on you. Ese manto va a caer en ti. Otherwise, Entonces, if that isn't true, si eso no es verdad, why did Jesus say porque Jesús dijo in John 14:12, en Juan 14, the things I do, you will do? las cosas que yo hago, usted las hará. Why, if that's not true, Porque si eso no es verdad, why did the Holy Spirit say porque el Espíritu in Job dice 22:28, en Job, where? Job 22, Job verse 28, 22, 28,
In that day you will decree a thing. En aquel día usted declarará, It will be established for you. será establecido en usted. If it isn't true, Si no es cierto, why did Jesus say porque Jesús dijo in Luke 10:19, en Lucas 10:19, I give you power yo te doy poder to trample over serpents and the scorpions, para atrapar escorpiones y serpientes and authority over all the y power of the autoridad enemy? sobre toda autoridad del enemigo. If it isn't true, Si no es cierto, then why did Jesus say porque Jesús dijo in Mark 16, en Marcos 16, verses 17 to versos 19, 16 al 19, these are the signs of those who believe. esto es el signo de aquellos que In my creen. name you will cast out En mi demons. nombre echará serpientes. You will lay hands on the sick and they will be Impondrás healed. manos en los enfermos y se You sanarán. will pick up serpents and they will not harm you. Tomarás la serpiente con tus manos y no te morderán. And you will raise the dead. Y vas a levantar a los muertos. All of those things Todas esas are cosas the operations of the anointing. son la operación de la unción. Did you notice that in Mark 16, ¿Sabían que en Marcos 16, all the things that Jesus mentioned todas las cosas que Jesús mencionó in ordinary life en la vida ordinaria require breakthroughs? requerían el rompimiento? It requires a breakthrough to cast out a demon. Requerían un rompimiento para It sacar requires demonios, a breakthrough to heal. para poder sanar. It requires a breakthrough to pick up deadly snakes. Requerían el rompimiento para It poder requires a serpientes. breakthrough to resurrect the dead. Requerían el rompimiento para resucitar a los muertos. Why would Jesus say these things? ¿Por qué dijo Dios entonces esto, Jesús? If it wasn't true Si no era verdad, that we today que entonces hoy, can have the same breaker anointing on us porque no podemos tener ese that rompimiento Elijah had on his en life, nosotros hoy que tuvo and Elías y Elisha on his Eliseo, life. y Eliseo también lo tuvo en su vida. and with it to break through for change. Y ese cambio de rompimiento será. Elijah did not stay at Jericho or Bethel Eliseo no se quedó en Jericó ni en Betel, because he knew the time was not right. porque sabía que el tiempo no era el tiempo correcto. He needed more supernatural power Necesitaba más poder sobrenatural to show them the miracles para enseñarles el milagro and the power of the Spirit y el poder del Espíritu to awaken them. para despertarlos. The breaker anointing El rompimiento, la To unción de break rompimiento through to para them. romperlo, to break through to them. para poder romper a ellos. Even his students in his school of prophets Los estudiantes en la escuela de profetas were young and inexperienced. eran jóvenes e They inexperimentados. really didn't know the power of God, No conocían el poder de Dios. the anointing, La unción, nor did they know the ways of God. ni sabían las formas de Dios. They had not experienced miracles. No habían experimentado los caminos y los milagros de Dios. Oh, they could talk about them, Pero podían hablar de eso, but they had not experienced them. pero no lo habían experimentado todavía. They did not know the power. No sabían el poder. They knew about the power. Sabían del poder. They knew about miracles, Sabían de milagros. but they had not yet been used by God Pero no habían sido usados por Dios to deliver them. para liberarlos. You see, what were they doing? ¿Qué estaban haciendo? They were trying to emulate Estaban, Elijah's anointing. estaban simulando la unción de Elías. They were trying to copy, Estaban tratando de copiarlo, to imitate de imitarlo. Elijah's anointing, La unción de Elías, rather than seeking the real thing. en vez de buscar la propia verdad. Isn't this a problem ¿No in es esto un problema? churches ¿Esto no today? es un problema de la iglesia hoy? Okay. People trying to copy La gente está tratando de copiar the anointing la unción rather than seeking it. en vez de buscarla. Today's churches La iglesia de hoy día are trapped in that very same kind of thinking. están atrapados en ese mismo pensamiento. Say, Miren, let's do it the way Elijah did. vamos a hacerlo como lo hizo But there's no Elías. power in it. Pero no hay poder, There's no revelation in no hay it. revelación en ellos. So what happens? ¿Y qué pasa? They're trapped in the same snare. Están atrapados en el mismo escenario. Okay? Let's have a revival. Vamos a tener un revive. Let's develop techniques Vamos. to reach others. Vamos a buscar técnicas para buscar a otros. Let's
develop entertainments. Vamos a buscar cómo entretenerlos. Let's copy the beats, the music beats of the world, Vamos a copiar la misma música que tiene el mundo and bring the world into the y church, tratar de traer al mundo a la iglesia, which is the spirit of whoredoms. que es el espíritu de Harden. Harden? What's Harden? Whoredoms. Harden. Yeah. Anybody knows? Prostitución. 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 Yes. El espíritu de prostitución. Bringing the world into the church. Traer el mundo a la iglesia Prostituting para prostituir, our churches. a prostituir a la iglesia. Instead of being holy, being separate. En vez de separarla y hacerla sagrada, la están prostituyendo. So let's develop entertainment to bring them in. Vamos a traer entretenimiento para atraerlos. Let's dazzle them with brilliance. Vamos a enseñarles todo lo que brilla. And in so doing, Y haciendo esto, baffling them se están burlando with, con... I can't say the word. No puedo decirles la palabra que pienso. See? Let God power rise in us. Que suba el poder de Dios, Techniques of man las técnicas del hombre, to try to bring people to para Christ. atraer a las personas a las iglesias. Huh? What is the real answer? ¿Cuál es la verdadera respuesta? Holy Spirit, Espíritu rise Santo. big in us. Espíritu Santo, crece Holy grande Spirit, en nosotros. Oh, let them Espíritu see the Santo, power. dejen ver tu poder. Holy Espíritu Spirit, come to Espíritu our Santo, presence. ven en nuestra presencia. Holy Spirit, anoint your Espíritu people. Santo, unge a tu pueblo. Holy Spirit, move big in us. Espíritu Santo, muévete grandemente. Holy Spirit, let Espíritu us Santo, kick over the idols. Vamos a patear a los ídolos. Come, Holy Spirit. Ven, come. Espíritu Santo. You see, Ven. they talk about raising the dead. Dicen que van a levantar muertos. They talk about casting out demons. Dicen que van a sacar They talk about picking demonios, up snakes. de recoger serpientes. If you don't have the power on the Spirit, Si tú no tienes el poder en el Espíritu, the power of the Spirit, el poder del Espíritu upon your life, en tu vida, and you pick up a y snake, tú recoges con tu mano una serpiente, that snake's going to bite your rump. esa serpiente te va a picar duro. Duro. You see, ¿Ven? you can't raise anyone from the dead Tú no puedes levantar a nadie de los muertos until you have received your own touch of God on your hasta que life tú hayas recibido el toque de Dios en tu propia vida and have been spiritually resurrected yourself first. y hayas resucitado espiritualmente primero. Then you can resurrect the dead. Entonces puedes resucitar a los muertos. To resurrect the dead, Para resucitar a los you've got to muertos, be resurrected spiritually tú first. tienes que tener un espíritu resucitado en ti And you mismo. have to have a touch of God on Y your tienes life. que tener un toque de Dios en tu vida. What is the problem today? ¿Cuál es el problema hoy? Most of us today don't have enough faith Hoy día no tenemos muchos fe. to believe that God wants to do miracles in our Que Dios lives quiere today. hacer milagros en nuestra vida. No tenemos esa fe. To give us breakthroughs, Para darnos rompimiento. to deliver us from Pharaoh, Para liberarnos de los to faraones. part the Red Sea, Para poder abrir el mar our rojo. Red Sea, Nuestro propio mar rojo. to split our Jordan River Para poder abrir el so that we Jordán. can pass through, Para que podamos atravesarlo. to bring power Para poder traer for poder. breakthrough Traer rompimiento. to our Bethels, A nuestro to Betel. our A Jerichos. nuestro Jericó. There is a power. Sí hay poder. There is an anointing. Sí hay una unción. It is the mantle of Christ Es el manto de Cristo. that
Christ had on Elijah que Cristo dio a and on Elías Elisha. y se lo pasó a And it is Eliseo available to us y today. está para And it nosotros is hoy. called the breaker Y anointing. él se llama el The mantle rompimiento, of Christ himself. el manto de Cristo propio. And it is available to break through Y está para usted, para el romper, to a new generation. para nuestra nueva generación. Operating in the breaker's anointing, Operando en la unción del rompimiento, Christ's mantle, el manto de Cristo means that God has called you to significa bring heavenly ministry to the earth. que Dios diga que vengan ministerios grandes a la iglesia de hoy. You are moving from an earthly ministry and faith walk Te está moviendo de un ministerio de la tierra into a heavenly ministry and faith walk. en un ministerio de fe en los cielos And operating in kingdom y power operando en el poder del and bringing reino it to the y earth trayéndolo aquí a la as an tierra empty vessel como una vasija vacía for the Lord's use. para que el Señor la use. Christ has left us an inheritance, Jesús no ha dejado una herencia, his mantle, su manto, his breaker anointing. su unción del rompimiento, Like Elisha and Elijah, como Elías y a Eliseo. we have to step out in faith and use it. Tenemos que pararnos en fe y usarla. Being clothed with the power of the Spirit Vestirnos con el poder del Espíritu is our mantle. es nuestro manto. We read in Romans 13:14, Leemos en Romanos 13:14. put you on the Lord Jesus Christ Vístete con Jesucristo and make no provision for the y flesh no busca provisiones para la to carne, fulfill the lusts para thereof. llenar tus lujurias. For as many of you, Galatians 3:27, En Gálatas Galatians 3:27. 3:27. For as many of you Por muchos de ustedes that have been baptized into Christ que han sido bautizados en Cristo have put on Christ. se han vestido de Cristo. Now watch this. Miren esto. In Luke 24:49, Lucas 24:49. we read Leemos the words of Christ. la palabra de Cristo. Behold, Ciertamente, y aconteció. I am sending forth the promise of my Father. Wait 1 second, please. 1 second. I'm looking for it. 24:49. 49. Y he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, Upon you. sobre nosotros. But you are to stay here in the city. Pero tenemos que sentar aquí en la ciudad. Now watch this. Miren esto. Until you are clothed Hasta que seas investidos with power from on high. de potencia y poder de lo alto. With power from on high. De la potencia y poder de lo alto. Do you know what the mantle of Elijah was? ¿Saben cuál era el poder del manto de Elías? It was probably a sheepskin. Posiblemente era una piel de oveja. And it was the only clothing he had on his Y body. eso era a lo mejor la única ropa que tenía en su cuerpo. And it had the anointing and the power of God on Y it. tenían la unción y el poder de Dios en ella. And when he took it off Y cuando se la quitó and he hit the water, y le dio a las aguas, the power of God flowed forth el poder de Dios surgió de ella and the water parted. y las aguas abrieron. Wow. Wow, poderoso. The mantle was his clothing. El manto era su ropa. And now Jesus says Y ahora Jesús dice in Luke 24:49, en Lucas 24:49, you are to stay in the city yo enviaré la promesa, te quedarás en la ciudad until you are clothed hasta que hayas sido investido with power from on high. de potencia de lo alto. Jesus says you are to stay there Jesús dijo, tienes que quedarte allí until you are clothed hasta que seas investidos with the mantle. del manto, The mantle. del manto, The mantle of the Holy Spirit. del manto del Espíritu The Santo, power of the Holy el poder Spirit del Espíritu on Santo your life. en su vida.
the breakthrough power, el rompimiento, the el poder, breakthrough mantle, el poder the mantle of Christ el himself, manto de Cristo propiamente, the breaker. el rompedor. Being clothed with the power of the Spirit Vestido con el manto del Espíritu. is the mantle that Jesus is speaking of here. Es el manto que Jesús estaba hablando aquí. When we receive the clothing of the Spirit, Cuando nos vestimos del Espíritu, the power mantle, el poder del manto, it is a sign of our relationship with God. es un signo de nuestra relación con Dios. It is a sign of our status as priests and kings Es nuestro signo de nuestro de estatuto como reyes unto our God. de nuestro Dios. It shows others Le enseña a los demás that we have a relationship with que Christ tenemos una relación con Cristo and we have identity with y Christ tenemos una identidad con Cristo and are sons of God. y somos hijos de Dios. We have the DNA of God Tenemos el ADN de Dios and we have the divine favor of y God. tenemos el favor divino de Dios. What we are clothed with, Pero ¿con qué estamos vestidos? we can decree and release on others. Podemos decirle y darle a otros And they can get breakthrough. y ellos pueden hacer también rompimiento. The spirit of power El poder, el espíritu de poder that is outwardly visible que se ve, through a person, que puede ver cualquier persona, such as Elijah and Elisha, como el que vio a Elías y Eliseo, okay, is a testimony to all es un testimonio a todos of the inner reality of Christ en within. la interrealidad que existe entre Dios, es Cristo y nosotros. It is the mantle Es el manto manifesting in you manifestado en usted and through you y a través de usted that breaks the yoke que rompe el yugo to the glory of the Father. para la gloria del Padre. Are you ready? ¿Están listos? Are you ready to move to a higher level? ¿Están listos para moverse a un lugar más alto? Are you sick of the routine? ¿Estás cansado de la rutina? Are you ready for something more? ¿Estás listo para algo más? It's waiting there for you. Te está esperando. You have to take possession of it by faith. Tienes que tomar posesión por fe. Ask and you will receive. Pide y recibirás. Seek Busca and you will find. y encontrarás. Knock, it will be opened Toca unto y you. se te abrirá. Say, Father, Diga, Padre, I need the breaker yo anointing necesito la unción del rompimiento to operate in the ministry you want me to have for para you. operar en el ministerio que tú quieres que yo posea, To do the ministry you want me to do. para que haga el ministerio que tú To quieres que say yo the haga, things you want me to say. para que diga las cosas que tú quieres que yo diga, To touch the lives you para want me to touch. tocar las vidas que tú quieres que yo toque. And I can't do it without you. Y yo no lo puedo hacer sin ti. I've had enough, Father, Ya tengo suficiente, Padre. of Christian entertainment. Ya estoy cansado del entretenimiento cristiano. I've had enough, Father, Ya tengo suficiente, Padre, of funny doctrines de las doctrinas cómicas on television que salen en televisión or radio. o por el radio. I've had enough, Father, Tengo suficiente, Padre, of lying spirits de espíritus mentirosos, speaking through preachers. hablando a través de predicadores. I've had enough, Father, Tengo suficiente, Padre, of foolish things de cosas tontas, like merchandising the anointing. como haciendo mercancía, comercializando la unción. I've had enough, Father, Tengo suficiente, Padre, of all that man has to offer me. todo lo que el hombre me está ofreciendo. And I have enough, Y Father, tengo suficiente, Padre, of so-called funny anointings. lo que se llama unción cómica. Enough. Suficiente. Elijah Company, La compañía Elías arise in the power of the Spirit. está subiendo en el poder del Espíritu. Get serious about God. Pónganse serios sobre las cosas de Dios. Reach out. Lleguen, Claim your inheritance. pídanla, su herencia. Walk in the power of the Holy Caminen Spirit. en el poder del Espíritu Santo. And bring Y breakthroughs traigan rompimiento to the lives of others. para la vida de muchos. Do what Elijah did. Hagan lo que hizo Do what Elías. Elisha did. Y hagan lo que hizo Eliseo.
Nothing has changed. Nada ha cambiado. It's the same today. Sigue siendo lo mismo hoy. We face the same things they did. Estamos enfrentando las mismas cosas que ellos enfrentaron. And they carried out their purpose in Christ. Y ellos hicieron su propósito en Cristo. And we will carry out our purpose in Y Christ. nosotros haremos nuestro propósito en Cristo. And nothing will stop Y us. nada nos parará. Because we know whom we serve. Porque nosotros sabemos a quién servimos. And the breaker has given us an Y inheritance. el que el interruptor no ha dado And su that herencia. inheritance is his anointing. Y esa herencia es su And with unción. his Y anointing, en we esa will unción have breakthroughs podremos hacer rompimiento. for others, Para otros, for our loved ones, para los que amamos, for our congregations, para nuestra congregación and for ourselves and our y families. para nosotros mismos y nuestras familias. And we will stand firm Y pararemos fuertemente as the breaker himself como el rompedor mismo, comes forth saliendo al frente to establish his kingdom on para the earth. establecer el reino aquí en la tierra. The Basra deliverance La liberación de Bothra is coming. viene. And everyone in the kingdom Y todo en el reino will be the Elijah generation, será la generación de Elías, operating in the breaker anointing operando en la unción del rompimiento to destroy all that Satan has built on the earth para destruir todo lo que ha hecho Satanás aquí en la tierra and to cast it all down as a vain imagination. y echarlo fuera de la imaginación. Know who you are in Christ. Sepa quién es usted en Cristo. Know who you are in Christ. Sepa quién es usted en Cristo. Know who you are in Christ. Sepa quién es usted en Cristo. Use your anointing. Usa tu unción. Use your inheritance. Usa tu herencia. Amen. Amén. Would you give God the glory? Le dan la gloria a Dios. Father, we give you all the glory Padre, te damos toda la gloria for the revelation of your Spirit. por la revelación de tu Espíritu And we bless your name. y bendecimos tu nombre. As you instruct us Como tú nos enseñas and you reawaken in the body of y lo Christ despiertas en el cuerpo de Cristo, something that has been known from Old Testament times algo que sabemos desde los viejos testamentos and has been forgotten y se ha sido olvidado by a sleeping church. por las iglesias que se duermen. Awake your people, Despierta a tu strengthen pueblo. them, Dale fuerza a tu pueblo. anoint them, Bendícelos, Padre. deliver them. Libéralos, Padre. Come, Lord Jesus, come. Ven, Jesús. Amen. Amén.